Uno de los tips del corredor descalzo es que hay que aceptar que de cuando en cuando pisemos una piedra. Es normal, vamos a pisar piedras, nos van a doler como un pellizco, ¿no? Como... ¡hostia! Pues esto es que has pisado una piedra. Cuando son más grandes de lo normal. Pues nos tragamos las piedras porque son gajes del oficio. He pisado miles de piedras no catalogadas por la NASA. Bueno, pues a todo esto os voy a contar mi lesión. Clásica para corredores descalzos y minimalistas. También corredores normales con zapatillas tecnológicas y amortiguadas. También ocurre mucho. Esto es una sobrecarga o fisura que no se ve en radiografías. Estrés en el segundo metatarso y el dolor es arriba del empeine, en punto de dolor, por aquí arriba. Más o menos localizado en el segundo metatarso. Después de 15 años no me había pasado nunca. Suele pasar en principiantes. Se ve que este hueso soporta muchas cargas. En mi caso, después de 15 años, últimamente estaba pisando más piedras de lo normal. Pensaba que los caminos estaban sucios y era como el dogma, querer aceptar o decir, no, es que somos corredores descalzos y tragamos las piedras porque son gajes del oficio. Pues no, tampoco es eso. Y ahora lo he aprendido. He pisado miles de piedras no catalogadas por la NASA. Rulos, cortantes, por bajo de 4 kilómetros. Y he dicho, bueno, esto es lo que me toca a mí, gajes del oficio, lo tengo que aceptar, lo acepto. Pues no, porque tengo la sospecha que una de esas, que no fue la más dolorosa, 5 o 10 segundos se suele ir el dolor de la pisada o de la patada a una piedra. Lo bueno que tiene esto de pisar piedras, mejora la técnica, porque pisas más suave y arrastrar menos los pies. Pues si acaso pisas algo cortante, pues ya estás pisando suave de primeras, ya no te clavas tanto y además mejoras tus reflejos, levantas antes el pie. Acepto pisar piedras, ya no lo acepto. Por alguna de aquellas pegó en un punto donde tocaría algún nervio que sin darme cuenta cambió un patrón de pisada que hizo que a los 5 o 6 kilómetros después se sobrecargara el segundo metatarso, el hueso. Y esto puede haber desembocado en una fisura o no. De momento en una radiografía no se ve nada. Duele por las mañanas más y todavía no puedo correr. Probé a hacer 10 pasos, me da aquello unos pinchazos. El pie se ha ido de vacaciones, voluntaria, porque yo no quería. Pero él sí, se fue. Vamos a descansar, vamos a darle vacaciones. Ver bien el suelo es esencial, es básico. Es algo que obviamos. Bueno, en mi caso lo digo por mi error. Mi error ha sido pues que estos son gafas de vista, las uso solo para conducir. A media distancia no veo bien. Y yo realmente, ahora mismo estoy viendo el suelo, veo las piedras, pero ahora veo las piedras. La vista no detecta piedras peligrosas. Cierto tamaño parecen más pequeños. Ahora iría más en cuidado porque lo veo todo mejor. Además que sí que desarrollamos una especie de escáner visual. Aprendemos a leer el suelo, pero si no tienes buena vista, ponte gafas. La vista hay que tenerla al 100% cuando uno corre descalzo y más cuando te meten en una carrera popular que sin querer o sin saberlo tú aparecen piedras sueltas o te meten por un camino de piedras y no lo sabías. Pues no suele pasar nada. De hecho, yo he estado muchísimos años encontrándome con verdaderos pedregales, pisando piedras muy malas y no viendo bien. Ya, sobre todo este último año, estaba pisando piedras más gordas de lo normal y yo decía, esto es porque me toca, porque lo asumo. Una de esas te puede parar. Así es que si hubiera llevado gafas, esas 2 piedras las hubiera visto. Si vas a correr descalzo, asegurarnos que vas a ver bien. ¿Te vas a clavar un cristal? Bueno, ¿cuántas veces no hemos oído esta frase cuando vamos en una carrera popular? Cristales sí, existen, están. Los cristales están, pero no es fácil clavárselos. Y cuando te los clavas, si ya tienes una piel curtida, no suelen meterse mucho, no suelen hacer ni sangre. Te las quitas como cuando se te ha clavado en la suela de la zapatilla, pues es algo parecido, ¿no? Se te queda incluso piedrecitas, se queda como incrustadas en el pie, ¿no? Es gracioso a veces. Sientes como un pellizco.
¿vale? Cuando te clavas un cristalito o pisas una piedrecita que se te queda metida, es tan sencillo como parar y quitárselo y continuar. La madre que tapa. Hay veces que se queda muy adentro y esto ya es un poquito más largo, pues puede pasar. A mí me ha pasado en 15 años un par de veces. Han sido en carreras nocturnas, zonas oscuras, claro, cuando te falla la vista, pues no hay que correr descalzo por la noche. ¿Qué queréis que os diga? Hay facilidad de clavarse a algo, porque no lo ves. Existen los cristales, pero se ven. Y cuando es un tamaño que no llegas a ver, pues te lo clavas. Por eso la vista hay que ver el suelo. Esa es la disciplina que nos toca desarrollar a los que corremos descalzos. Tenemos una especie de intuición, un escáner visual que aprendemos a leer rápidamente, como cuando uno aprende a leer un libro rápido. Pero esto, leer el libro con gafas. Somos una especie, como tantas especies que hay en el planeta. Somos los Homo sapiens, la especie Homo sapiens, una derivada de monos, pelaos, unos más que otros. Otra cosa es que nos pensemos con esa superioridad, y sí que es verdad que tenemos unas características, somos más inteligentes. Entre otras cosas, vamos con zapatillas. Y esto es una información que nos estamos quitando. La información que estamos recibiendo del suelo puede ser muy sutiles. Cuando lo experimentas, te das cuenta que hay muchos factores que las zapatillas nos estaban quitando y que ahora pues estamos afinando mucho más, ¿no? Como es la fuerza con la que impactamos el suelo, lo suaves que vamos, la rugosidad, la textura, lo blando o lo duro. Toda esta información la percibimos mucho mejor sin la amortiguación. La amortiguación está pensada más para los coches. Los humanos no somos coches. Tendremos algunas similitudes en algunos aspectos, pero un coche no se autorrepara, no se autorregenera, no escucha, no ajusta. Nosotros sí. Somos otra cosa. Amortiguación para los coches. Maximalistas y minimalistas. Izquierda y derecha. Yin y yang. Esta vida parece que esté dividida en dos. Todo aquello en que te propongas investigar, biología, mecanicistas y organicistas. ¿Esto qué quiere decir? Unos son las personas como coches y otros son las personas como seres que se autorreconstruyen. Pues seguramente tengamos partes que será como los coches y tengamos partes regeneración ósea, por ejemplo, con los osteoblastos organizándose para conectar un hueso con el otro y hacer un puente con hormiguitas inteligentes. Esto es fantástico, somos organicistas, pero a la vez también nos parecemos a los mecánicos, a los mecanicistas. Por eso aquello de la amortiguación, para mí es un extremo la amortiguación, para los que se amortiguan no. Esto no va de dogmas, va de poner un nexo de unión, ni yin ni yang. El yin y yang es una esfera, es todo uno, izquierda y derecha. ¿Qué izquierda y derecha? Todos somos personas, somos uno.